Lectura del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observará la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. La humilló hasta el suelo, la arrojó al polvo y la pisan los pies del humilde, las pisadas de los pobres. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abren las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Seek the Lord while he may be found. Busquen al Señor mientras se lo encuentra. Invóquenlo mientras esté cerca. Aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. verbum Domini. Laus tibi, Christe. Seems like such a stark image, building one's house. Parece una imagen muy oscura. Construir la casa de uno sobre la arena y la casa colapsa. Queda totalmente en ruinas. Y creo que en nuestra cultura tan secularizada hoy vemos cada vez más y más un colapso de la vida de las personas,
con diferentes dificultades, y el pecado es promovido en nuestra cultura en diferentes formas, destrozando la vida de la gente. Hay gran desesperación, es lo que siento y observo a veces. Pero hay esperanza cristiana, y una de las grandes lumbreras de la iglesia es San Ambrosio, a quien celebramos hoy. Él fue clave en la conversión de San Agustín. Fue un punto clave para la iglesia, para la vida de San Ambrosio y San Agustín también. San Ambrosio fue doctor de la iglesia, obispo de Milán. Vivió del año 339 al 397 y fue catecúmeno. No estaba bautizado, pero estaba involucrado en el gobierno en Milán y estaba ayudando a tratar de resolver esa controversia ariana, y el pueblo lo aclamó para que fuese obispo. En ese momento él ni siquiera estaba bautizado, pero parece que las autoridades vieron la voluntad de Dios, vieron que era un gran erudito y además él ya iba a ser bautizado. Así que fue bautizado y una semana más tarde fue nombrado obispo. Combatió la herejía de Arrio y lo eliminó de su diócesis. Se le conocía como un gran catejista. Él leía las escrituras muy fervorosamente. San Agustín mismo se maravillaba cuando veía a San Ambrosio leer las escrituras y orar y meditar con ellas. Y esta fue la esencia de su enseñanza, el catecismo que él usaba para formar a la gente. Él utilizaba las escrituras, las leía, la incorporaba en su corazón y predicaba a partir de ese corazón convertido y llevaba a otros a la conversión. Así que las escrituras estaban al centro de la vida de oración de San Ambrosio. Y vemos que este pasaje del Evangelio es al final del Sermón de la Montaña. Y Jesús, el catecismo del mundo moderno, él está hablando de la transformación del hombre interior. Está sacando una dimensión interior de los 10 mandamientos, no solamente el cumplimiento externo, quizás a través de la fuerza de voluntad, sino una verdadera transformación desde dentro. No solo estamos supuestos a no cometer adulterio, sino que no estamos supuestos a no mirar a una mujer con lujuria. No solamente no estamos supuestos a matar, sino que tampoco podemos odiar. El corazón debe ser purificado, y esto sucede a través de nuestra comunión con el Verbo, al leer las Escrituras fervorosamente y a entrar en comunión con Cristo. Él lleva a cabo esa transformación. En la primera lectura de hoy de Isaías 26, Dios es descrito como una roca eterna que Él doblega a los grandes y Él es la pisada de los pobres. Esta sección de Isaías es una sección apocalíptica. Describe el final de los tiempos y la venida del Mesías y lo que Él va a hacer. Ocurre dentro del trasfondo de diferentes invasiones por pueblos extranjeros y la liberación del pueblo de Dios, gracias al poder de Dios. Dios es el que les da libertad de esos invasores extranjeros. Dios es el que nos da libertad del pecado, que es la peor invasión extranjera. Es extranjera a nuestra naturaleza, no está supuesta a ser parte ni entrar al mundo, pero entró al mundo a través del pecado original en el jardín del Edén, a través de nuestros padres, Adán y Eva, y es extranjero a nuestro destino eterno. Estamos hechos para disfrutar la vida eterna y el pecado es una invasión extranjera de eso. Nos distrae de ello, trata de tenernos cautivos. Pero el día de hoy, Jesús enfatiza el punto de que sus palabras son ese camino hacia la liberación. De que sí, Dios es una roca, sus palabras son como una roca para nosotros, de que ellos doblegan al poderoso y que sus palabras finalmente, que Él en su persona, Él es
nuestra pisada segura para construir nuestra casa. Queremos construir nuestra vida sobre una roca, así que hemos de edificar sobre sus palabras, la forma en que Él nos ha mostrado que debemos vivir, y hemos de recibir esa transformación interior de comunión con el Señor. Al buscar la voluntad de Dios y cumplir su voluntad, caminamos en comunión con Cristo. El Papa Benedicto tiene una hermosa frase sacada de las Escrituras acerca de ser amigo de Cristo y buscar su voluntad, cumplir su voluntad. Al hacerlo, tenemos comunión con Él y nos acercamos a Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lo vemos en sus enseñanzas, en las Escrituras. ¿Qué nos dice que hagamos? ¿Cómo debemos de actuar? Y que hemos de poner en práctica esas palabras. Como Él dice muy claramente, no solamente decir Señor, Señor, y hacer un espectáculo, y solamente decir que somos cristianos. Tal vez nos hayamos criado dentro de la iglesia, pero no hemos puesto ningún esfuerzo en aplicar esas palabras, en vivir esto. Así que hemos de poner esas palabras en práctica y hacerlo. Y al hacer esto, edificamos sobre roca, no sobre la arena de la cultura, no sobre la arena de una vida de pecado, sino que edificamos sobre la roca de la palabra eterna. Y cuando las lluvias vengan, cuando lleguen las inundaciones, cuando sople el viento, nuestra casa no colapsará. Y todos sabemos que eso ocurre en nuestras vidas. Verdaderamente, para un creyente o no, aun si uno sea creyente o no, uno va a tener dificultades en la vida. Pero puede que algunos pregunten, ¿acaso el cristiano no sabe? ¿Acaso el cristiano no recibe más persecución? ¿Acaso espiritualmente no tiene, no se convierte en blanco del enemigo? Más aún en la cultura en que estamos el día de hoy, cuando tratamos de oponernos a lo que ellos enseñan, quizá tengamos un sufrimiento mayor que soportar. Al diablo le gusta vernos flotar corriente abajo, como dice San Juan en su primera carta, entregándonos a la lujuria de la carne, a la lujuria de los ojos, la codicia y la soberbia de la vida, viviendo una vida arrogante. Si flotamos por la corriente de una cultura soberbia, vamos a caer presa de esos pecados. John Moore dice, sí, este mundo, después de hablar de esos tres aspectos, la lujuria, la codicia, la arrogancia, él dice, este mundo es efímero, pero el que cumple la voluntad de Dios perdura para siempre. Este mundo es efímero. Es efímero cuando vivimos una vida de disipación, una vida de pecado. La vida parece escapársenos por los dedos. Si no la disfrutamos o no vivimos la vida plenamente, cuando nos entregamos al pecado. De hecho, disfrutamos la vida más cuando nos comprometemos a la vida del Señor y vivimos una vida santa. San Ambrosio solía cuestionar el sufrimiento de los justos. ¿Por qué los malvados tienen alegría? ¿Por qué viven en lujo? ¿Por qué no tienen que luchar como yo? Él propone eso como una pregunta que un cristiano puede hacer. Y la razón es que aquellos que no se esfuerzan por alcanzar la corona no están requeridos a pasar por las dificultades de la competencia. Los espectadores perfumados prefieren mirar, no participar en la lucha, no sufrir el sol, el calor, la lluvia. Así que aquellos que se han dedicado al placer, el lujo, el robo, la ganancia o los honores son espectadores en lugar de ser combatientes. Y luego dice, su reposo será en el infierno, el de ustedes en el paraíso. Al final esa es la roca en la que edificamos nuestras vidas, al tener comunión con Cristo, y disfrutaremos la plenitud de la vida eterna. En la liturgia acabamos de leer una sección acerca de las palabras de Cristo, acerca de la roca, y hemos de poner eso en práctica. Creo que la pregunta inmediata es, ¿cuáles palabras dice él específicamente? Como mencioné, esto viene al final del Sermón de la Montaña, así que él está expresando la esencia de su enseñanza y luego dice,
no escuchen solamente esto, no solamente lo repitan, sino que háganlo. ¿Qué es lo que acaba de decir? Creo que es una gran meditación de Adviento. Leer el Sermón de la Montaña. Esta es la esencia de la enseñanza de Jesús. Mateo 5, 6 y 7. Cuando habla de la regla de oro, la puerta estrecha, los ojos, la lámpara del cuerpo, que hemos de depender de Dios como los lirios del campo, que hemos de dar limosna y nos dice cómo dar limosna y desapegarnos. Nos enseña el Padre Nuestro, que recemos en secreto, que tengamos una comunión llena de amor con nuestro Padre en el cielo. Nos da enseñanzas sobre el divorcio, nos dice que vemos a nuestros enemigos, que demos la otra mejilla, que tengamos pureza de corazón. Nos dice que Él cumple la ley. Los 10 mandamientos no están olvidados en la nueva alianza, sino que las está cumpliendo. Y de hecho, las está manteniendo y de hecho nos desafía de forma más profunda en esta información profunda, esta purificación del corazón. Nos dice que seamos la sal de la vida en este mundo, que ciertamente podemos ver los errores del mundo y la cultura, pero no hemos de ser espectadores, como dice San Ambrosio, sino que hemos de ser la sal y la luz, que hemos de entrar al mundo. La sal le da sabor a la carne, la luz brilla en la oscuridad, y los cristianos deben entregarse y guiar a otros a Cristo, trabajar para un orden temporal más justo. Los laicos son la vanguardia de la Iglesia. Hay un gran desafío hoy en día en el mundo, en la Iglesia. Esta es la roca. Vivir esas enseñanzas, esas son la roca sobre la que podemos edificar esa hermosa casa, esta hermosa estructura de nuestras vidas. Podemos depender de eso. Esto no ha de perecer. Todas las metas y honores de este mundo han de perecer, pero esto no. Esta es una enseñanza segura para nosotros acerca de cómo vivir una vida con significado.